Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol brillaba con fuerza en el estacionamiento del concesionario de autos de lujo, pero el aire dentro era gélido. Un anciano, ligeramente encorvado por la edad, cruzó el umbral con cautela. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de cansancio y decepción. Había venido simplemente a comprar un auto, pero no tenía ni idea de que estaba a punto de vivir una de las experiencias más humillantes de su vida. En cuanto entró en la sala de exposición, se hizo el silencio. Los vendedores apenas lo miraban, ocupados silbando y riendo entre ellos, susurrando sobre su apariencia. Se acercó a un asesor, un joven con un traje impecable, e intentó pedirle amablemente información sobre un coche. Señor, ¿tiene una cita?, tartamudeó el vendedor, con una sonrisa forzada en los labios. El anciano negó con la cabeza, intentando disimular su sorpresa y enojo. Otros clientes jóvenes y bien vestidos pasaron junto a él, y los vendedores lo saludaron con calidez, olvidándose por completo de su presencia. Sintió el desprecio en cada mirada, cada palabra, cada silencio. Se le encogió el corazón, pero no dijo nada. Observó cada detalle, cada sonrisa sarcástica, cada gesto condescendiente. Luego, con dignidad, dio media vuelta y se marchó, dejando atrás a un personal que creía haber ignorado a un anciano. Lo que no sabían era que este hombre no era cualquiera. Cada humillación que sufrió ese día quedó grabada en su memoria, y un día, la situación daría un giro radical. Unos días después de la humillación, el anciano no podía olvidar lo que había sufrido. Cada risa burlona de los vendedores, cada mirada condescendiente, aún resonaba en su mente. Se quedó afuera, observando discretamente el concesionario a través de los grandes ventanales, fijándose en cada detalle, el personal, la distribución, los clientes, todo. Decidió regresar, pero esta vez para estudiar el funcionamiento de la empresa. Habló poco, hizo preguntas sutiles y analizó mentalmente las fortalezas y debilidades del lugar. El personal, arrogante y seguro de sí mismo, seguía ignorándolo, convencido de que no tenía importancia. Un vendedor, en particular, se reía abiertamente a sus espaldas. «Míralo, ¿cree que puede permitirse comprar algo aquí?». El anciano respondió con una sonrisa gélida, casi imperceptible, y se marchó sin decir palabra. Pero en su interior, una idea se arraigaba: si estos jóvenes arrogantes creían poder despreciarlo con impunidad, pronto descubrirían lo equivocados que estaban. Ese día, juró en silencio, volvería, y cuando ese día llegara, no dejaría nada al azar. Chicago, una mañana gris de enero. Las calles estaban cubiertas por una ligera capa de aguanieve, y el aire gélido rozaba los rostros de los transeúntes apresurados. En la zona oeste, un letrero reluciente proclamaba: Harrison Motors, un reconocido concesionario de coches de lujo, pero también famoso por la falta de respeto de su personal hacia quienes consideraban comunes. Ese día, un anciano entró en la concesión. James Whitman, de 68 años, con cabello entrecano, abrigo oscuro y andar pausado, tenía algo en su mirada tan atractivo como intimidante. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, pero su postura era recta, casi orgullosa. Se dirigió al mostrador donde estaba sentado Tony Reynolds, un arrogante vendedor de unos 20 años, más interesado en clientes jóvenes y ricos que en cualquier otra persona. «Hola. Me gustaría ver sus modelos sedán, por favor», dijo James con voz tranquila pero firme. Tony arqueó las cejas y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «¿Para usted, señor? ¿Busca un coche para sus nietos?». El tono era condescendiente, humillante. James simplemente sonrió levemente, sin responder. Dio media vuelta y salió del concesionario, dejando tras sí un silencio incómodo que Tony interpretó como falta de reacción. Pero lo que nadie en Harrison Motors sabía era que James Whitman no era un jubilado cualquiera. Había construido un discreto imperio en el sector energético y inmobiliario, un hombre capaz de cerrar cientos de millones de dólares en transacciones, pero siempre había optado por mantenerse al margen de los focos. Este pequeño incidente, insignificante para Tony y su equipo,
acababa de despertar en James una determinación largamente reprimida. Mientras caminaba por las calles nevadas, James reflexionó sobre cómo la vida le había enseñado sus lecciones. Quienes se ríen a costa de los demás suelen acabar sorprendidos. Y él, James Whitman, tenía todo el tiempo del mundo para que la justicia tomara su forma más espectacular. Esa mañana, el destino trazó una línea invisible entre un joven vendedor arrogante y un anciano al que nadie se atrevía a subestimar. Y lo que James tenía en mente cambiaría Harrison Motors, para siempre. La nieve se derretía lentamente en las aceras de Chicago, dejando al descubierto charcos de agua helada. James Whitman caminaba con paso lento pero pausado hacia su apartamento en el centro. Cada paso parecía resonar en el silencio invernal, como una reverberación de la frustración que acababa de experimentar en Harrison Motors. La humillación había sido aplastante. Aquel joven vendedor, Tony Reynolds, lo había mirado con una mezcla de desprecio y burla, completamente ajeno a la experiencia y el peso de la vida que este anciano llevaba detrás. De vuelta en casa, James se instaló en su oficina, una sala amplia y elegante llena de cuadros de arte moderno y fotografías familiares. Colocó una gruesa carpeta sobre la mesa, los estados financieros de Harrison Motors, que había recopilado cuidadosamente a lo largo de los años, gracias a contactos en el mundo bancario y una discreta investigación. «¿Creen que soy débil?», murmuró, acariciando las páginas. «Pero no saben con quién están tratando». James no era solo un astuto inversor, había amasado su fortuna discretamente, mediante adquisiciones discretas, sin alardear ni causar escándalo. Su nombre no aparecía en los periódicos, pero controlaba activos valorados en cientos de millones de dólares. Hoy, solo tenía un objetivo: demostrarle a Harrison Motors y a ese joven arrogante lo que significa subestimar a alguien. Caía la noche sobre Chicago. En la penumbra, James pasó horas estudiando los estados financieros del concesionario. Harrison Motors prosperaba, pero dependía de préstamos y contratos con bancos que tenían cláusulas estrictas sobre propiedad e inversiones. Todo estaba ahí, el punto débil, la laguna legal que podía cambiar el curso de los acontecimientos. A la mañana siguiente, llamó a su abogada, Rebecca Marshall, una mujer de unos 40 años, conocida por su precisión y tenacidad. «Rebecca, ahora es el momento. Quiero comprar Harrison Motors». La voz de Rebecca permaneció tranquila, pero sorprendida. «¿En serio? ¿Quieres comprar un concesionario de coches de lujo?». James sonrió levemente, con la mirada fija en el horizonte a través de la ventana. No por los coches, sino por su arrogancia. El plan estaba en marcha. Mientras el personal de Harrison Motors se burlaba de los clientes mayores o menos pudientes, James Whitman preparaba su regreso. En la sombra, ultimaba cada detalle: la compra, la adquisición y, lo más importante, el momento en que haría pagar a Tony Reynolds y a sus colegas por su arrogancia. El capítulo termina con James contemplando las farolas que iluminaban la ciudad, con una leve sonrisa en los labios. Sabía que lo que estaba a punto de emprender no era solo una venganza personal, sino una lección de respeto y el valor de los demás. Y ansiaba el día en que Harrison Motors descubriera que un anciano a veces puede ser más formidable que cualquier joven vendedor arrogante. Al día siguiente, la oficina de James Whitman era un campo de batalla silencioso. Expedientes, contratos e informes financieros yacían dispersos sobre la gran mesa de madera. Cada página revelaba una oportunidad, una debilidad, una palanca que podía usar para lograr su objetivo. James había estudiado Harrison Motors durante meses, analizando sus finanzas, sus deudas y la estructura exacta de la empresa. Sabía que el concesionario, a pesar de su aparente prosperidad, dependía de líneas de crédito y asociaciones frágiles. Una sola adquisición estratégica bastaría para derrocar la estructura de poder existente. Cogió el teléfono y llamó a Rebecca Marshall, su abogada. «Rebecca, quiero empezar hoy». «Muy bien, James. He preparado un plan de acción. Primero, necesitamos contactar a los principales inversores y convencerlos de que eres el candidato ideal para adquirir Harrison Motors. Después, podemos presentar una oferta formal para comprar una participación mayoritaria». James asintió, aunque Rebecca no podía verlo. «Quiero que todo sea perfecto. Sin errores. Cada detalle cuenta».
En los días siguientes, James se reunió con inversores, negoció con bancos y, discretamente, adquirió una participación mayoritaria en Harrison Motors. Cada firma electrónica, cada transferencia de dinero lo acercaba a su objetivo. Pero no se trataba solo del dinero. James sabía que su venganza debía ser sutil y decisiva. Quería que quienes lo habían ignorado, despreciado y humillado se dieran cuenta de su error en el momento en que tomara el control. Mientras tanto, Harrison Motors continuaba con su rutina diaria, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Tony Reynolds seguía burlándose de los clientes mayores y modestos, completamente inconsciente de que el hombre al que había ridiculizado unas semanas antes se estaba convirtiendo en su superior. Una noche, mientras James revisaba las últimas proyecciones financieras, recibió una llamada de Mark Harrison, el propietario del concesionario. James, debo decirte que tu oferta es más alta de lo que esperábamos. James sonrió, con una sonrisa gélida y calculadora. Mark, no se trata de dinero. Se trata de tiempo. Y el momento es ahora. Rebecca, de pie junto a él, tomó nota. James, firmaremos mañana. Después de eso, controlarás Harrison Motors. James miró por la ventana, la ciudad se iluminaba bajo la suave nieve que caía. Muy bien, que se preparen para aprender lo que significa subestimar a alguien. El capítulo termina con James sentado en su oficina, considerando cómo anunciaría su llegada a Harrison Motors. Sabía que tendría que actuar con estrategia, paciencia y precisión quirúrgica. No se trataba simplemente de una adquisición, era una lección de respeto, el valor y el poder de la paciencia. La mañana de la adquisición, Harrison Motors brillaba bajo el pálido sol de febrero, ajeno a la inminente conmoción. Los empleados, incluido Tony Reynolds, se dedicaban a sus tareas cotidianas, limpiaban coches, recibían a los clientes y se burlaban de los visitantes mayores o menos adinerados, como si tuvieran el poder absoluto. Exactamente a las 9 de la mañana, James Whitman entró en el concesionario. Pero esta vez, no era solo un cliente. Detrás de él, un equipo de abogados y contadores estaba listo para finalizar la transferencia de control. Las puertas automáticas se abrieron y la mirada serena y penetrante de James recorrió el vestíbulo, como una advertencia silenciosa. Tony Reynolds, ocupado hablando con un colega, no lo reconoció de inmediato. «Oye, ¿has visto a ese viejo?», murmuró riendo. «Debe estar perdido». Antes de que pudiera continuar, la voz de James resonó en el pasillo. «¿Tony Reynolds?». El joven se quedó paralizado. Se giró y vio a James, que acababa de dar unos pasos hacia adelante. El corazón de Tony latía con fuerza. Sí, tartamudeó. «Supongo que me recuerdas», James no sonrió, pero su mirada ahogó cualquier arrogancia. «Justo ayer, me ignoraste y me ridiculizaste. Hoy, soy tu dueño». La conmoción paralizó a todo el personal. Olvidaron los teléfonos, los clientes apartaron la mirada y el silencio denso en el concesionario era casi surrealista. Tony palideció, incapaz de encontrar una sola respuesta. James continuó con calma. «A partir de este momento, todas las reglas cambian. Ya no toleraré el desprecio ni la humillación de nadie. Todos los empleados de esta empresa deben comprender que el respeto y la dignidad están por encima de cualquier beneficio». Sin esperar, activó el procedimiento que había preparado con Rebecca, revisó el contrato de cada personal y anunció, con voz tranquila pero firme, la decisión que sacudiría la concesionaria. «Voy a comprar Harrison Motors por completo y despedir a todo el personal actual. A partir de mañana, un nuevo equipo directivo tomará las riendas, y esta empresa operará según mis valores: respeto, honestidad y profesionalismo». La conmoción fue inmediata. Algunos empleados rompieron a llorar, otros a enfadarse. Tony Reynolds, aterrorizado, se dio cuenta de la gravedad de su error. Las burlas, las risas y la arrogancia se desvanecieron en una fracción de segundo. James se volvió hacia el vestíbulo, observando los coches relucientes e inmaculados, símbolos de opulencia y éxito material, pero que, sin respeto ni ética, carecían de valor. «El dinero no compra la grandeza», pensó. «La dignidad la define».
Al ponerse el sol tras el horizonte de Chicago, James Whitman abandonó el concesionario, dejando atrás un equipo asombrado y un negocio transformado. Sabía que lo más difícil estaba por venir, la empresa necesitaba una reconstrucción y Harrison Motors necesitaba recuperar su antigua gloria. Pero ese día, la lección fue clara: subestimar a un hombre tranquilo y paciente puede ser extremadamente costoso. Las semanas siguientes trajeron una revolución silenciosa pero total a Harrison Motors. James Whitman tomó el control de la empresa y, con él, se formó un nuevo equipo competente, respetuoso y riguroso. Todos los empleados contratados compartían sus valores: ética, profesionalismo y respeto por cada cliente, sin importar su edad, apariencia o riqueza. Tony Reynolds, mientras tanto, era ahora una mera sombra de lo que era. Despedido junto con los demás empleados, vagaba por las calles de Chicago, incapaz de aceptar su caída. Su antigua arrogancia había sido barrida por la paciencia y la determinación de James. Cada vez que pasaba por la tienda de Harrison Motors, veía la transformación. La sala de exposición ahora recibía a clientes de todos los ámbitos, y el personal era sonriente, atento y respetuoso. Dentro, James supervisaba las operaciones con calma y precisión. Había modernizado los métodos de venta, introducido programas de capacitación y establecido una cultura donde la dignidad humana se valoraba más que cualquier comisión. Harrison Motors, antaño símbolo de arrogancia y desdén, se había convertido en un modelo de éxito basado en el respeto y la competencia. Una mañana, mientras James paseaba por el concesionario, vio a una familia mayor entrar con cautela. Los niños estaban fascinados con los coches, y sus padres dudaban en hacer preguntas, temiendo la arrogancia del vendedor. Pero esta vez, Claire Evans, la nueva gerente de ventas, los recibió con una cálida bienvenida. Se arrodilló para hablar con los niños, les explicó con paciencia los coches y respondió respetuosamente a todas sus preguntas. James observaba la escena con una leve sonrisa en los labios. Recordó su humillante experiencia en Harrison Motors, y ahora, todo era al revés. La lección ya había sido aprendida, pero se había transformado en algo mucho más grande: la creación de un entorno justo y digno. En cuanto a Tony Reynolds y sus antiguos colegas, algunos intentaron buscar trabajo en otro lugar, pero la nueva reputación de Harrison Motors se extendió rápidamente por toda la ciudad. Sus errores pasados, su arrogancia y, sobre todo, su falta de respeto por los demás eran ahora de dominio público. La caída había sido brutal, pero era consecuencia directa de sus actos. Esa noche, James contempló Chicago desde su oficina. Las luces de la ciudad centelleaban entre la nieve que caía suavemente. Reflexionó sobre la justicia silenciosa que había logrado, no con ira, sino con paciencia y estrategia. Cada detalle, cada decisión, había sido calculada para transformar la humillación sufrida en una victoria completa, duradera y constructiva. La paciencia es la mayor fortaleza, murmuró. Y la dignidad siempre tiene recompensa. Ese día, Harrison Motors dejó de ser un simple concesionario de coches para convertirse en un símbolo. La venganza de James Whitman había sido completa, pero había trascendido la simple venganza. Había creado algo mejor, demostrando que la verdadera grandeza no reside en el dinero ni el poder, sino en el respeto, la justicia y la visión de un hombre que supo esperar el momento oportuno. Y en el corazón de James no había ni odio ni resentimiento, solo la tranquila satisfacción de quien había cambiado el curso de las cosas, para sí mismo y para todos aquellos que merecían ser tratados con dignidad.